Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Astrología para Entender. Y por fin me he animado a hacer un vídeo sobre Urano en Géminis y que ya lleva casi 10, 11 días desde que entró. Y he estado esperando un tiempo, primero porque tenemos 7 años por delante de Urano en Géminis, entonces hay tiempo suficiente y habrá tiempo suficiente y ocasiones como para hablar de este Urano. Pero también he querido esperar un poquito porque quería sentir un poco por dónde iba, ¿no? Porque si no estamos muy en lo teórico. Y entonces, bueno, viendo estos últimos 10 días, pues he podido notar ciertas cosas por dónde puede ir este Urano en Géminis, aparte de lo que ya sabemos, ¿no? De lo que todo el mundo dice, que la tecnología, habrá grandes cambios a nivel tecnológico, grandes avances, que en ese gran sextil con Plutón, Urano rigiendo a ese Plutón en Acuario y con Saturno, Neptuno en Aries, que ahora ya están retrogradando hacia Piscis y después completarán su proceso en esa vuelta a Aries el mes de febrero del año que viene. Todo este gran sextil es un proceso lento que le quedan muchas fases. Podríamos decir que estamos en la mitad, más o menos, o sea, ahora estamos en esa fase de retrogradación que tanto Saturno, Neptuno como Plutón están retrogradando. Urano no, Urano está yendo directo y ha entrado en Géminis. Entonces, en esa perspectiva más global, tendremos mucho tiempo para hablar todavía. En lo más cotidiano, lo más inmediato, bueno, pues de alguna manera sí que he podido sentir bastante caos, bastante nerviosismo, inquietud, quizá insomnio, sueño muy irregular. Un día se duerme bien, el otro no. Entonces también pues he ido preguntando un poco a todo el mundo. Lo que pasa es que además esta entrada de Urano en Géminis tiene una característica, y es que Mercurio, el regente de Géminis, Mercurio que está en Leo, está en el grado 15 de Leo. Mercurio justo empieza a retrogradar. Hoy está empezando a retrogradar. Entonces, Mercurio, que rige a este Urano que acaba de entrar en Géminis, empieza a retrogradar. Y ahí ya sabemos que Mercurio cuando retrograda tiene grandes virtudes y grandes defectos, que ahora lo relativizaremos un poco, pero sobre todo cuando está estacionario, está frenando y empieza la retrogradación, tiene tendencia a liarla un poco. Y si encima rige a Urano que acaba de entrar en Géminis, pues los dos son bastante de energía gamberra, muy interesante. Generan caos, pero generan un caos fértil para obligarnos a flexibilizarnos por un lado. Además recordemos que Urano está en Géminis, que es un signo mutable, que nos va a obligar mucho a esa flexibilidad, a adaptarnos a nuevas situaciones. Y con ese Mercurio retrogradando, nos hemos podido encontrar durante estos días, y eso todavía se alarga, pero durante estos días nos hemos podido encontrar con muchas pequeñas situaciones de lo cotidiano que de repente dan un giro, las cosas no salen como lo esperado, planeamos A y sale Z, no B, sale Z, y eso es uno de las dificultades de ese Mercurio retrógrado, que nos desordena de la mano con Urano, que ya tiene esa tendencia a desordenar, a generar caos, nos desordena la realidad en lo exterior, en lo cotidiano, pero por otro lado, ese caos, esas situaciones inesperadas, esos cambios repentinos en la situación, nos obligan a adaptarnos, nos obligan a sacar nuevos recursos, nos permiten revisar cómo reaccionamos ante una situación inesperada. Entonces son situaciones a veces divertidas, porque a veces planeamos A, pero nos conviene más Z,
pero no lo podíamos prever, ¿no? No lo podíamos planificar de esta manera. Entonces no es que siempre salgan mal las cosas, es que una situación no sale como lo planeado para que pueda surgir otra posibilidad que no habíamos podido contemplar hasta ese momento. Pero nos obliga a esto, nos obliga a esa mutabilidad geminiana en nuestra creatividad leonina, porque Mercurio está en Leo, en nuestro propósito, en nuestro camino de Leo, en nuestro camino creativo, individual. De repente hay cambios de guión muy, muy repentinos. Y claro, esto, seres humanos que nos gusta un poco la seguridad y lo estable, la estabilidad, pero por suerte hay factores que generan el suficiente caos como para que no nos quedemos estancados en la estabilidad. Entonces, la situación actual nos obliga a improvisar, nos obliga a ser un poco camaleónicos, hay una sensación muy curiosa, diría yo, una sensación de que todo está a punto de cambiar, pero ya, ¿qué está sucediendo, no? ¿Y qué va a ser lo siguiente? Bueno, pues tranquilos, porque es probable que esta situación dure 7 años. Entonces, esos 7 años de Urano en Géminis, que tendrá muchas fases, ¿no?, de maduración en esa sensación, pero esa sensación de extrañeza, o sea, por eso he dicho qué onda, ¿no? Primero porque Urano está muy relacionado con las ondas, y por lo tanto con la tecnología y con todo lo que iremos viendo en los próximos años. Pero qué onda tan extraña también, porque puede haber una sensación de multidimensionalidad, hasta de disociación, que se irá integrando poco a poco, que se irá aposentando para encontrar una nueva coherencia interna. Una coherencia que a su vez también es más flexible. O sea, es más rápida, es más ágil, que es en parte lo que nos pide Urano en Géminis, ¿no? O sea, la capacidad de adaptación, la capacidad de cambio, la capacidad de reaccionar ante el cambio. Y es muy interesante ver estos días cómo reaccionamos ante los imprevistos, porque la primera reacción no suele ser buena, pero si nos damos cuenta de esta situación que hay ahora mismo, si nos acordamos del clima astral actual, siempre va bien decir, vale, frena un poco, igual no es tan malo lo que está sucediendo, vamos a ver hacia dónde nos lleva. Porque además con Urano en Géminis y con ese Mercurio retrogradando, que la gran virtud que tiene son los procesos interiores, la reflexión, el replantearnos a nosotros mismos en Leo. El tema de ese Urano en Géminis es que aporta muchas ideas nuevas, abre puertas, va abriendo puertas. Entonces, por eso también puede haber una sensación extraña de multidimensionalidad, a la cual nos tendremos que ir ajustando a lo largo del tiempo, porque Urano en Géminis va abriendo posibilidades. Entonces, por un lado, es muy bueno para el pensamiento en paralelo, o sea, para llevar 4, 5, 6, 10, 15, las que cada uno sea capaz de llevar temas abiertos a la vez, esa multitarea, porque es muy probable que estos días vayamos abriendo puertas y vayamos abriendo temas, pero no los acabemos de terminar. Y esto puede generar ansiedad. Pero al mismo tiempo, Urano en Géminis, Urano tiene bastante que ver con el desapego acuariano. O sea, y ese desapego de la situación nos puede ayudar precisamente a llevar muchos temas abiertos al mismo tiempo, y aunque no los terminemos, ya los terminaremos cuando sea su momento. Entonces, en ese aparente caos, también es bueno encontrar un punto de calma. Me acordaba mucho de una canción de un cantautor italiano que ya murió,
Franco Battiato. La canción, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, Centro de Gravedad Permanente. Entonces ahí es un hombre que siempre hacía... era un buscador espiritual, era un místico, más allá de ser un cantante, o sea, era una persona muy filosófica, y las letras de sus canciones tienen ese punto de búsqueda, ese punto místico. Y él en esa canción habla de esto, ¿no? De cuando todo se mueve y todo parece una locura alrededor nuestro, intentemos buscar un punto de gravedad permanente. Y estamos un poco en ese momento, o sea, todo se está moviendo, puede haber una sensación de caos, de venga, ideas que se abren, puertas que se abren, otras que pensábamos que estaban abiertas, que de repente se cierran, pero el hecho que se cierren igual no es tan malo tampoco. Pero todo está abierto al mismo tiempo. Entonces busquemos ese centro de gravedad permanente de Battiato y busquemos esa calma en ese torbellino desde ese desapego uraniano, desde ese desapego tan característico de Acuario, ese pensamiento superior más frío, más inspirado también, sabiendo, teniendo la certeza, una certeza también muy uraniana, ¿no? O sea, más que un proceso reflexivo, perdón, se me han caído las gafas, más que un proceso reflexivo mercurial, Urano es una certeza instantánea, ¿no? El rayo del cielo. Pues teniendo esa certeza de que somos capaces de gestionar esa multitarea y de que cada cosa ya caerá por su propio peso. O sea, por eso hoy me he rodeado de cuadros inacabados, pequeños cuadritos, además bastante uranianos, pero que están inacabados, o sea que les falta muchísimo, porque los procesos ahora mismo están inacabados. Y no hay que ponerse demasiado nervioso, porque sabemos que en algún momento los reemprendemos en el momento adecuado, porque tenemos esa capacidad ahora mismo, podemos aprovechar al menos esa capacidad de dejar cosas abiertas y reemprenderlas más tarde, ¿no? Y no dejarnos abrumar por ese sentido saturnino de la responsabilidad, de no, si empiezas algo, acábalo, sí, pero es que igual no tiene que ser ahora, dejemos que fluyan las cosas y no os preocupéis que las iremos cerrando cuando toquen. Pero puede dar esa sensación extraña de esto, de incoherencia, de múltiple dimensionalidad, de que hay una energía extraña, de que hay una energía que no acabamos de entender del todo, pero en la que hay que confiar. Y hay que confiar porque ese Urano hace sextil con Saturno-Neptuno todavía en Aries, retrogradando. Hay que confiar en uno mismo, o sea, busquemos con Saturno-Neptuno ese centro de gravedad permanente, o sea, busquemos la solidez dentro de todo ese torbellino, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que estamos en una gran aceleración y en la fase de adaptación a todo ese ritmo, que Urano no va a avanzar mucho en Géminis y volverá a Tauro a resolver los últimos temas, a resolver las últimas resignificaciones de aquello que considerábamos estabilidad taurina. La idea de estabilidad está cambiando y se acerca cada vez más a ese centro de gravedad permanente en un continuo movimiento. La vida es movimiento, entonces encontremos la estabilidad en el movimiento. Es lo que nos va a pedir muchísimo Urano los próximos 7 años. El no perder el norte, el no perder nuestra estabilidad dentro del constante movimiento. Entonces nos pedirá irnos adaptando a una mayor flexibilidad, a una mayor ligereza. También hay otro tema, Urano muchas veces se le llama el despertador. Entonces, sí hay
Yo creo que todavía estamos en una fase muy inicial de este Urano en Géminis y diría que todavía estamos en una fase muy confusa porque Mercurio acaba de empezar su retrogradación. A medida que avance esa retrogradación de Mercurio, yo creo que irán madurando este tema. Ahora puede que todavía haya algo de confusión, pero podemos intuir, podemos percibir ya que sí estamos despertando a otro tipo de energías, a otro tipo de conciencias, eso será un proceso largo, pero me hacía pensar el despertador de Urano en Géminis, que creo que de alguna manera tiene mucho que ver con la glándula pineal. O sea, muchas veces el despertar se asocia con la glándula pineal, que es una pequeña glándula que tenemos más o menos aquí, unos centímetros para adentro, una pequeña glándula en forma de piña que segrega dimetiltriptamina, DMT, que se puede conseguir por otro lado, es una sustancia visionaria, pero que la segregamos de manera natural. Y de hecho es una hormona que se segrega, una sustancia que se segrega en el momento de la muerte también. De efectos bastante agradables, y se segrega en el momento de la muerte. Se piensa que de alguna manera nos ayuda a traspasar a otras dimensiones, nos ayuda a tener una perspectiva uraniana, otra vez, la perspectiva desde el cielo, ¿no? La perspectiva desapegada, nos permite tener esa visión más objetiva, más alejada y más amplia de lo que es la vida, la muerte, el cambio, la transformación y todo esto. Entonces, asocio mucho el despertar uraniano en Géminis con la activación de la glándula pineal. La glándula pineal está asociada, tradicionalmente se la asocia a lo que llaman el tercer ojo. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo también? Y para mí tiene que ver con esa multidimensionalidad que todavía está en una fase muy confusa, creo, pero está asociado con la mayor claridad, en el sentido de que cada vez vemos más las cosas como son, en el sentido de que en el fondo todo se sabe y nos vemos mutuamente mucho más tal y como somos, más allá de las máscaras, de las apariencias, más allá de lo que uno pueda decir o de lo que uno quiera transmitir. Sentimos cada vez más lo que realmente se está transmitiendo y lo que realmente somos, ¿no? La pineal permite, la activación de la pineal permite ver lo que hay, más allá de la apariencia. Lo que pasa es que como lo ve desde ese desapego, lo ve sin juicio. O sea, una cosa es ver lo que hay desde nuestro juicio cotidiano. Entonces, no, yo veo que tú me estás mintiendo, no, tú no me estás diciendo la verdad, tú me estás queriendo engañar, tú me estás vendiendo la moto. Todo esto es desde una pineal bloqueada. O sea, cuando se activa la glándula pineal, vemos todo eso, pero no lo juzgamos, porque tenemos un cierto distanciamiento. Vemos también el por qué muchas veces se actúa así, como consecuencia de una gran cantidad de condicionamientos, por heridas del pasado, por muchas cosas, ¿no? Entonces vemos mucho más y creo que vamos a ver cada vez mucho más, pero con menos juicio, con más entendimiento, con más comprensión, sabiendo que de alguna manera cada uno se tiene que responsabilizar, y de hecho solo puede responsabilizarse de su propia evolución, de su propia existencia. Uno no puede ni debe responsabilizarse de la existencia de los demás. O sea, esto es una decisión totalmente individual que hay que respetar.
Bueno, entonces estamos buscando en una especie de reseteo caótico que va hacia una nueva homeostasis, un nuevo equilibrio, eh, una nueva coherencia interna que de alguna manera va a ser una coherencia mucho más flexible y mucho más mutable y mucho más ágil también, ¿no? Por otro lado, por Mercurio retrógrado, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, pues lo de siempre, y yo lo he vivido mucho estos días, problemas en las comunicaciones, malentendidos, problemas en las redes, problemas, siempre recomiendo revisad, si estáis esperando algún correo, algún email importante, revisad la bandeja spam, porque es tremendo cómo de repente Mercurio empieza a retrogradar y algunos emails que normalmente van directos, empiezan a pasar a la bandeja spam y se nos puede pasar algún mensaje importante si no la revisamos. Cosas que he visto también estos días, averías en los coches, averías en aparatos electrónicos, con Urano en Géminis, además, con esa conexión que está habiendo entre Mercurio retrógrado y Urano, mucha carga eléctrica en los cielos, o sea, muchas tormentas eléctricas. Entonces, bueno, todo esto son cosas de lo cotidiano que podemos ir sintiendo, esa sensación de que hay que calmar, esa sensación de urgencia, de tengo que hacer algo porque algo va a pasar. Tranquilos, algo pasa siempre, para empezar, y después que esa sensación es una sensación, no es que algo vaya a pasar, es que es la sensación de que algo va a pasar de forma inminente. Desapeguémonos un poco de esa sensación porque va a durar mucho tiempo. Entonces, sí, irán pasando cosas, por supuesto, siempre pasan cosas. Y yo a veces me dejo llevar, todos nos dejamos llevar, ¿no? Uy, va a pasar algo tremendo. Bueno, pero es que si nos vamos adentro de un año y miramos hacia atrás, diremos, uf, llevo un año y probablemente ya llevamos más tiempo viviendo con la sensación de algo grande va a pasar ya. Bueno, es una sensación de que hay cambio, o sea, estamos en medio del cambio y por supuesto pasan cosas y cosas importantes y tal, pero es una sensación. Entonces hay que buscar cierta calma en esa sensación porque si no puede angustiar bastante porque es una alerta permanente, ¿no? Y bueno, pues hay que poder relajarse un poco en esa alerta crónica. Y tomar esa distancia, hacer un poco esta disociación que estamos viviendo, pues que sea una disociación lúcida, que estará llena de grietas en la Matrix, por así decirlo. Entonces estemos abiertos también, sincronicidades, y eso, y grietas en la Matrix. Suceden, estas cosas suceden, es como los milagros, que no existen pero suceden. Entonces, bueno, pues estemos abiertos a lo diferente también, a lo que parecía imposible, a lo que era imposible de prever, que esto va a ser muy de Urano también. Por lo demás, mucha calma, este proceso uraniano acaba de empezar, ahora veremos, esto va a ser como un aperitivo. Vuelve el 7 de noviembre, vuelve a Tauro y después el 25 de abril se queda definitivamente en Géminis. Y ahí ya no será un aperitivo, ahí empieza de verdad y de hecho ahí vamos sobre todo hacia el 18 de julio del año que viene, vamos hacia el gran momento esperado, porque se hará exacto el trígono Urano-Plutón y estará partil el gran sextil. Urano, Plutón, Neptuno estarán partiles y partiles también con
otro gran sextil de Júpiter, Urano, Neptuno. Entonces se hace esta forma de cesta. Saturno ya estará avanzando por el grado 14, ya estará avanzando por Aries. Entonces estamos en ese proceso de que Saturno es el que de alguna manera pone la estructura, pone la forma, pero cuando Júpiter active esa cesta, y eso será a mediados de julio del año que viene, cuando Júpiter active esa cesta de los transpersonales, es cuando aquellas estructuras un poco impuestas por Saturno, la norma de Saturno, se empieza a legislar, se empieza a introducir en lo social. Entonces, a partir de julio del año que viene, empezaremos a tener ya del todo claro hacia qué tipo de sociedad vamos, hacia qué tipo de cambio colectivo vamos, que vamos a estar viviendo mucho cambio de aquí a este julio del año que viene, y después seguirá, por supuesto. El cambio es vida, pero a nivel colectivo, julio del año que viene va a ser como el momento de decir: esta es la nueva sociedad, esta es la nueva propuesta a nivel global, a nivel mundial. Será el momento de empezar a ver con claridad ya un nuevo orden mundial que se está consolidando. Bueno, es un poco, no sé si ha salido muy caótico este vídeo, pero ya se trataba un poquito de esto. Qué onda más extraña, ¿no? Esta de Urano en Géminis con Mercurio retrogradando en Leo. Vamos a ver cómo evoluciona esta retrogradación. Parece que va a ser como bastante divertida si tomamos cierta distancia, cierto desapego, ¿no? Pero intentemos divertirnos, intentemos ser ágiles de cintura, intentemos no engancharnos demasiado en nuestras propias expectativas. Estemos abiertos, o sea, vienen muchas sorpresas. Estemos abiertos a que las propuestas externas igual pueden ser muy enriquecedoras, y aceptemos que a veces nuestras propias expectativas generan más bloqueo que otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ánimo para lo que venga. Hasta luego.